Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Nueva Orden Mundial Expuesto. Este video es uso y exclusivo para los pastores, pero no importa si tú lo quieres ver y quieras decirle a tu pastor, pastor, quiero que vea este video y me da su punto de vista. Este video es con el fin para motivar a los pastores a que vuelvan a su primer amor, ya que hoy en día, en los últimos 25 años, los pastores han cambiado la estrategia de predicación acerca de Jesús. Y es por eso que hoy este video es de edificación y no de destrucción. Así que continuamos y vemos este video. Bienvenido al canal Nueva Orden Mundial Expuesto. Cuando Jesús regresó a los cielos, prometió que vendría un Consolador, el Espíritu Santo, quien es el que nos guía y nos aconseja en lo que vayamos a hacer en la obra del Señor. Pero antes de su llegada en Pentecostés, Jesús advirtió a sus discípulos en muchas ocasiones sucesos que no pasarían en ese momento, pero sí en un futuro. Y también sobre la importancia de que muchos que no le conocen lo puedan conocer por medio de su predicación. En ese momento los discípulos no entendieron lo que dijo Jesús, pero cuando regresó al cielo, entendieron y comprendieron todo lo que atesoraron en su corazón y lo pusieron en práctica. Y algunas de las más fuertes indicaciones de Jesús fueron las siguientes. Primero, seréis aborrecidos por el mundo. Segundo, que no tendrían temor de lo que fueran a decir, ya que el Espíritu Santo les diría lo que Dios quiere decir a la humanidad. Tercero, las cosas que acontecerían en un futuro, como las señales antes del fin, según Mateo 24 y 25. Cuarto, id y predicad el Evangelio de dos en dos y casa por casa, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Quinto, que el Hijo del Hombre vendrá por segunda vez y estuviéramos preparados. Sexto, más advertencias, pero hoy nos enfocaremos en los apóstatas y los falsos predicadores. Si nos pusiésemos a escudriñar quién de los seguidores de Jesús y los profetas del Antiguo Testamento han tenido un final feliz, nos daríamos cuenta que nadie, ya que seguir a Dios y a su Hijo Jesucristo es un reto de dolor temporal aquí en la tierra, ya que las personas que están bajo la influencia del enemigo buscan la manera de destruir a los que predican esas buenas nuevas de salvación. Si nos transportamos hasta la época de los 60, hasta llegar a principios de los 90, los pastores estaban comprometidos en buscar almas para Cristo. Y por todos lados los veíamos con ese entusiasmo de seguir compartiendo en diferentes métodos efectivos. A continuación, vamos a recordar qué hacían los pastores de esa época de oro. En sus prédicas, había predicaciones que hablaban sobre las consecuencias del pecado. Y si eras cristiano y te apartabas del camino, te decía que eras perdonado. Pero habría una consecuencia por parte de Dios. Se basaban en lo que decían las Escrituras. Dios, al que ama, disciplina. A los pastores los mirábamos en las calles, hacían servicio de hogar y con sus propias manos hacían estudios bíblicos y eran completamente gratuitos. Entregaba folletos en las zonas más difíciles, como por ejemplo en avión, en coche o incluso caminando. Hacía el papel de evangelista y dejaba su hogar para ir a predicar, como por ejemplo África, México, China comunista y otros lugares del mundo. Muchos pastores murieron, pero sabían a lo que se enfrentaban. Otros siervos utilizaban que en aquel tiempo era la radio, para que después la gente decía, sintoniza Radio Cristiana. ¡Qué bellos momentos! La gente tenía comezón de oírlos. El pastor de antes se preocupaba por sus miembros, los capacitaba a continuar el mensaje de salvación a sus familias, a sus amigos, a sus enemigos y a sus conocidos. Y los entrenaba a que se aprendieran el plan de salvación, que en ese entonces era el plan de salvación
según los romanos. En caso de conflicto entre miembros de la iglesia, el pastor buscaba la reconciliación por medio de la palabra y funcionaba. En casos de enfermedad, no le importaba la hora, iba a apoyar. Predicaba sin improvisar y buscaba el sermón adecuado para la iglesia y muchísimas cosas más. El pastor era respetado y nunca lo tomaban como un amigo, sino como un guía espiritual. Tomaba la distancia y buscaba la manera de siempre mezclar el plan de salvación a las personas inconversas y en las personas cristianas escuchar sus problemas cotidianos. El pastor iba de la mano con su Salvador. Su Biblia era su brújula en el camino. Su llamado se demostraba al predicar el amor de Jesús y lo que hizo en sus vidas. Y si miraba que la sociedad hacía algo fuera de los parámetros de Dios, condenaba ese pecado y daba su punto de vista con el sustento de la palabra. El pastor sabía que a causa de Jesús algún día tendría que dar su propia vida y no tenía miedo, ya que para ellos era el paso hacia la eternidad, hacia su eterna morada. Pero la pregunta que hacemos hoy es: ¿qué parte de la historia se modificó las enseñanzas de los pastores? ¿Acaso la Biblia se modificó? ¿O Jesús mandó otra revelación individual para cada uno de ellos? ¿Acaso ahora los pastores están llevando otro nuevo mensaje que no sabemos? No lo creo. Sigamos. En los últimos 25 años, el sistema de predicación se ha modificado completamente. El pastor ya no se preocupa por las almas, sino cuánto dinero aporta. Los miembros ya no lo ven como un guía espiritual, sino como una celebridad. Le interesa ser más amado por el mundo, utilizando lo que llamamos hoy en día las redes sociales, como Facebook, Instagram, YouTube y más. Le interesa más los likes, los me encanta, para generar más dinero y así tengan más invitaciones para ir a otras partes del mundo. Hoy a esas ofrendas se le llama ofrendas de amor. Los pastores ya no predican en base a la palabra de Dios, sino hacen monólogos o cuentan chistes para atraer más público. Vemos claramente que los pastores de hoy en día predican más del amor de Dios y que si pecas a propósito no te debes preocupar, ya que Dios es un Dios tan amoroso que no te pasará absolutamente nada. Hoy predican más de la prosperidad que en decirles que la paga del pecado es la muerte y que hay un lugar eterno. El pastor moderno se enfoca en temas positivistas, como por ejemplo: eres un guerrero, eres una princesa de Dios. Si no tienes dinero, te hacen decir que eres rico, porque el Padre que está en los cielos es rico. Arrebato lo que es mío, declaro que seré feliz. Ordénale a Dios, porque es su deber como padre darle a sus hijos. Recuerda, no dejes de diezmar. No juzgues y no serás juzgado. Vamos a hacer campañas de sanación y milagros. Recuerda, mi querido hermano, que si no hablas en lengua, entonces el Espíritu Santo no está en ti. La mayoría de los pastores modernos siempre tienen un pasado de película. Fui narcotraficante, fui satanista, fui asesino. Siempre cuentan mucho de lo malo y poco de lo bueno. Y sobre todo, el pastor de estos últimos años, en el púlpito no se debe hablar de Satanás, porque no merece estar en nuestros labios, según dicen ellos. Qué tristeza que hay miembros que tienen problemas familiares, económicos, emocionales, y el pastor ni sus luces para ir a visitar. Lo lamentable es que los pastores cuidan más de su vida que en perderla. Es una pena que en los púlpitos se utiliza para atacar a los miembros, sabiendo que ellos no se pueden defender. El pastor tiene favoritismos con algunos miembros. El pastor solamente quiere ser él,
Y cuando invita a alguien, tiene que ser de la misma camada de enseñanza. En los sermones da más historietas y cuenta anécdotas de su vida cotidiana. El pastor de hoy en día ni el plan de salvación se la sabe, ni siquiera sabe el plan de salvación según los romanos. En todos estos 25 años, cualquier persona que no se ajusta a las reglas de Dios se sale de su iglesia y saca a otros con él y comienza su nueva iglesia y, según ellos, con un nuevo llamado para ser pastor. En estos últimos minutos hemos visto los pastores que predicaban la verdad. Eran pastores entregados en leer su palabra, estaban entregados en la oración y estaban entregados en dar su vida para Jesucristo, y muchas almas caían a los pies del Señor. Pero dadas las circunstancias, que Satanás fue ganando ventaja y los pastores de prosperidad empezaron a salir. Muchos miembros dejaron sus hogares, muchos miembros dejaron sus pertenencias para dárselo a estos pastores. Y si puedes ver tú en el canal de YouTube, puedes ver muchas predicaciones y muchas cosas que hablan sobre ellos, los critican, los juzgan y dicen muchas cosas. Pero la pregunta es, ¿acaso has entrado a uno de sus videos y le has puesto "estoy orando por ti"? ¿Estoy pidiendo para que tú encuentres la luz de la palabra? Yo creo que no. Pero hoy, por eso estamos haciendo este video, para hacer de edificación y no de destrucción. Muchas gracias por estar con nosotros en Nueva Orden Mundial Expuesto. Soy Juan Javier González. Dios te bendiga.